Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy le vamos a presentar un modelo en la membrana plasmática y el transporte de las moléculas. El equipo está conformado por Kenia Fernanda Niebla Cepeda y su servidor Jesús Daniel Hernández Ramos. Espero que este video sea de su agrado. Los fosfolípidos son principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos. Los fosfolípidos se encuentran acomodados en dos capas y se les conoce como doble capa fosfolipídica y la capa lipídica, la cual es fluido, es decir, tiene características de líquido, por lo cual se encuentran en constante movimiento, donde intercambian sus lugares en las moléculas vecinas. Los movimientos que realizan los fosfolípidos son rotación. Son los giros que las moléculas tienen en torno a su eje. Difusión lateral. Dentro de la misma capa las moléculas se funden hacia los lados. Flip-flop. Es el movimiento de la molécula lipídica de una capa a la otra con la ayuda de las enzimas llamadas flip-pass. Flexión. Son los movimientos de las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Colesterol. El otro tipo de moléculas de lípidos de la membrana plasmática está constituida por colesterol, que contribuye a la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Esto es debido a su rígida estructura cíclica esteroide que interpone entre las colas de los fosfolípidos, lo que disminuye la capacidad de movimiento de los ácidos grasos, provocando endurecimiento de la membrana plasmática. Las proteínas. Mientras los lípidos forman estructuras principales de las membranas, las funciones biológicas de estas dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan material hacia el interior y el exterior de las células, otras sirven como receptores de enzimas, etc. Las proteínas de la membrana se clasifican en proteínas periféricas. Se localizan a un lado de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana, o proteínas integrales, por enlaces de hidrógeno. Las proteínas integrales están íntimamente unidas a los lípidos y atraviesan la capa lipídica una o varias veces. Por esa razón se le llaman proteínas transmembranales. Carbohidratos. Esta molécula se encuentra ubicada en su parte de la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana, que por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos, o al unirse las proteínas forman glucoproteínas. Esta cubierta de glucoácidos contribuye a la cubierta celular o glucocáliz, que se atribuyen a funciones fundamentales como presenta propiedades inmunitarias, participa en los procesos de coagulación de la sangre y en las reacciones inflamatorias, protege superficies de las células de posibles lesiones, confiere viscosidad de las superficies celulares, permitiendo el desplazamiento de las células en movimiento, interviene en los fenómenos de reconocimiento celular en los procesos de adhesión entre los óvulos y espermatozoides. La mayor parte de los componentes de la membrana plasmática se forman en el retículo endoplástico. La membrana recién sintetizada se exporta a través de un ciclo de geminación y fusión de la membrana. El transporte a través de la membrana. En la osmosis es un tipo especial de transporte pasivo, en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en que hay mayor concentración a uno de menor para igualar concentraciones. La función de la osmosis es mantener hidratada la membrana celular. En caso de la difusión facilitada, es el proceso en el que las sustancias atraviesan la membrana celular de manera pasiva, con lo que ayuda de moléculas de transporte se conoce como difusión facilitada. Por lo tanto, este no es un proceso de transporte activo, sino pasivo. Es el proceso por el cual los iones y los solutos, como los azúcares y los aminoácidos, entran y salen de la célula. En el transporte activo se divide en primario y en secundario. El primario es el transporte que está ligado directamente a una reacción química como la hidrólisis de ATP. Y el secundario es la traslación de la especie en contra del gradiente electroquímico y está acoplada al transporte de otra especie a favor de dicho gradiente. De modo que la magnitud absoluta de la energía libre es lo suficientemente alta para impulsar el transporte de ambas. En la endocitosis es el proceso por el cual la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de una región de la membrana plasmática que posteriormente da lugar a una vesícula intercelular. La partícula es englobada en el interior de la vesícula. Y por último, la exocitosis es un proceso inverso de la endocitosis,
en el que una vesícula intracelular se aproxima a la membrana plasmática fundiéndose con ella, de manera que el contenido de dicha vesícula es vertido al medio extracelular. Por exocitosis, la célula puede expulsar los restos del proceso de digestión celular que no le resultan útiles, y también los productos de secreción procedentes del aparato de Golgi, en forma de vesículas secretoras.